titulares. Recompensa de Estados Unidos en caso Villavicencio continúa vigente. Inundaciones y tráfico vehicular por lluvias la tarde-noche del jueves 12. Reintegro de 322 policías a la institución del orden preocupa. Vuelo humanitario desde Israel hacia Ecuador saldrá este sábado. Decomisaron media tonelada de droga en una camioneta en Guayaquil. Televidentes de Ecuador y el mundo, bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. 12 ecuatorianos fueron detenidos con 300 kilos de droga en Guatemala. Más adelante tendremos detalles al respecto. Katy, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Amigos televidentes, buenos días. Hoy mantendremos un diálogo con Ismael Merizalde, ex coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí empezamos. Les contamos que el día de ayer terminó oficialmente la jornada de campaña electoral a cara de las elecciones anticipadas del 15 de octubre. Desde ese momento, las organizaciones políticas y ciudadanía deberán acogerse a la etapa de silencio electoral que se mantendrá hasta las 17 horas del domingo 15 de octubre. En este periodo queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información emitida por las instituciones públicas, así como la propaganda electoral, encuestas, opiniones o imágenes que puedan incidir en la opinión del elector. Y la Policía Nacional ha reforzado 5 zonas del país para la segunda vuelta electoral. Esto se debe a la concentración de acciones delictivas, las cuales podrían generar inconvenientes. Este 12 de octubre, los funcionarios electorales y servidores de la fuerza pública informaron sobre las acciones a realizarse este domingo en contexto de la segunda ronda de elecciones extraordinarias. Tenemos como Policía Nacional 3 responsabilidades fundamentales, que son la seguridad externa de los recintos electorales y de todo el territorio nacional, la seguridad en instalaciones, en delegaciones, bodegas, centros de procesamiento electoral y sobre todo el policía recolector. También vamos a repetir lo que nos dio muy buen resultado en la primera vuelta electoral, que era el establecer 3 puestos de mando, un puesto de mando unificado, que estamos todas las instituciones de prevención y respuesta en el ECU 911, un puesto de mando estratégico que estará en la Comandancia General de Policía y puestos de mando operativos en las zonas y subzonas. Es importante que la población conozca que dentro de las responsabilidades de seguridad externa en cada recinto electoral se verificará el ingreso de personas con mochilas o carteras. Asimismo, la ciudadanía no deberá estar con cascos o máscaras. A nivel nacional van a estar activados 53.307 policías, que pondremos énfasis tanto para seguridad externa como también para la seguridad ciudadana. No vamos nosotros a limitar o a disminuir la capacidad operativa, sino más bien vamos a reforzar el personal que estará en los barrios para la seguridad o los auxilios que requiera nuestra ciudadanía. También estaremos 6.281 policías del eje investigativos atentos para prevenir el cometimiento de algún tipo de delito, especialmente puede producirse robo a personas, estaremos atentos, y también están activados 1.891 policías que estarán en cambio realizando actividades netamente de apreciación de inteligencia. Las Fuerzas Armadas, como en otros comicios, también es parte de este proceso de elecciones. La Defensa Nacional y el Consejo Nacional Electoral ha procedido desde el 26 de septiembre al transporte del material electoral a las distintas delegaciones provinciales. Es así que se ha entregado ya a todas las provincias, está pendiente solamente la provincia de Pichincha, que continuamos entregando el día de mañana y el día sábado, 13 y 14, el día 13 al área rural y el día 14 al área urbana. Con eso completaríamos la entrega del 100% del material electoral sin ninguna novedad. En cuanto al control de los recintos electorales, desde el día de ayer a las 20 horas, Fuerzas Armadas tiene el control. Además, la policía ha reforzado la seguridad en 5 zonas. Que se va a poner un componente más de personal de mantenimiento del orden público, es en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro.
es decir, todos van a estar cubiertos los recintos electorales, pero en estos lugares se ha dado un total en 161 recintos electorales, se ha dado un poco más de prioridad. Consideramos que debido al tema delictivo puede posiblemente haber inconvenientes. Con esto, la fuerza pública asegura que tiene todo listo para que los 13,4 millones de ecuatorianos acudan a las urnas y no haya novedad. Belén Mendoza, Noticias Romana. Y Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que tomarán una decisión en las próximas horas sobre si habrá o no votación para la segunda vuelta en 4 países del exterior. Asimismo, se refirió a los resultados de este domingo. Respecto a los materiales en el exterior, siempre ha sido nuestra preocupación de que lleguen a tiempo. Igual estamos al 100%, excepto Rusia, inclusive Israel ya tiene todo el paquete electoral, el kit técnico y los papeletas y documentos electorales. Rusia todavía está pendiente, están en tránsito, y Bielorrusia. En todo caso, esperaremos si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo de las circunstancias. Nosotros queremos simplemente decirles que tenemos esa alerta para Rusia y Bielorrusia. En el caso de Israel, estamos por los últimos acontecimientos, pese a que tenemos todo listo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos emita un informe en el que nos pueda dar elementos para que asimismo el Pleno del Consejo Nacional Electoral decida si continuamos con la realización de los comicios en esta parte. Entonces tendremos que esperar en las próximas horas para que podamos decidir. Respecto al sistema informático, ustedes recordarán que en las últimas elecciones y las anteriores, el sistema informático del CNE ha funcionado perfectamente, dejando de lado el voto telemático, que es otro proyecto. Nosotros aspiramos que a partir de las 18:30, en algunos casos podría darse un poco antes, pero a las 18:30 ya los ecuatorianos empezarán a visualizar las primeras actas con los primeros resultados de lo que se genere en las diferentes juntas provinciales electorales. Mucha atención porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer a través de su cuenta de X que ante la situación que se vive en Israel por el ataque terrorista de Hamas, se coordinó con la embajada y consulado en ese país el viaje de retorno de 140 compatriotas. Además, para este sábado se planifica un vuelo humanitario con el fin de repatriar a 260 ciudadanos más. Hasta el momento no hemos recibido ningún reporte de víctimas ecuatorianas. Como digo, nosotros en ese caso nos vemos alimentados por la información oficial por parte de las autoridades israelitas, por un lado, y por la información que tienen nuestras embajadas y nuestros consulados directamente con los compatriotas y los gobiernos locales, y también a través de las asociaciones de ecuatorianos allá. Según los datos que nosotros tenemos, en Israel tenemos aproximadamente 850 compatriotas que residen de manera permanente, y tenemos 35 personas ecuatorianas que viven en el área de Palestina. Tenemos un plan que está en ejecución en este momento para poder evacuar a los ecuatorianos allá. Tenemos una lista depurada de los ecuatorianos que han solicitado su salida. Nosotros las hemos identificado, hemos tomado contacto telefónico con cada uno de ellos, están plenamente identificados, y el momento en que ya tengamos nosotros una fecha, nosotros vamos a tomar contacto con ellos para informarles, y ellos van a tener que decidir finalmente si es que van a desear salir de Israel o no en ese momento. En otros temas, fuertes lluvias se registraron el día de ayer en Quito. Un tramo de la Ruta Viva en el sector de La Aurora, en Tumbaco, se encontraba completamente colapsada. 2 vehículos permanecían anegados por el agua, mientras que una fila de autos formaban una gran congestión en la vía. Otros sectores, como Rumihuayco, Tumbaco y la Primavera de Cumbayá, han reportado acumulación de agua en la avenida. Días atrás se registró la misma emergencia. Sin embargo, las autoridades indicaron que las alcantarillas de un tramo de aproximadamente 100 metros colapsaron por la intensidad de las aguas.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió un comunicado sobre las investigaciones en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. La misión diplomática expresó que el país norteamericano busca combinar esfuerzos con las autoridades ecuatorianas. Además, agregó que se mantienen las recompensas del Departamento de Estados Unidos hasta 5 millones por información que conduzca al arresto y o condena de los cómplices y autores intelectuales del asesinato. Hasta $1 millón por información que conduzca a la identificación o localización de cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo clave en el grupo de crimen organizado transnacional responsable del homicidio de Villavicencio. Amigos televidentes, momento de una pausa comercial, Pedrito, y aprovechando la pausa, le dimos al marcador, 2-1. 2-1, sí, la felicito. Ayer me estaba acordando de eso. Pero en todo caso, al regresar también tendremos una conversación con Ismael Merizalde. Él es ex coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya regresamos de inmediato. Ya volvemos. Estamos en la entrevista y vamos a conversar con Ismael Merizalde, ex coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias por atender esta conversación. Buenos días. Le consulto, el Consejo de Participación Ciudadana hizo un acto que le denominaron autotutela administrativa. En otras palabras, ¿se arrogó atribuciones o no para tomar decisiones que estaban en contra de la norma y de la Constitución? Bienvenido, doctor. Muy buenos días con todos los televidentes, expresamente referente al si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha arrogado funciones en el ámbito de sus competencias. Debemos aclarar que la Corte Constitucional, mediante un dictamen de interpretación en el año 2019, ha limitado el derecho a la autotutela que tiene toda administración pública para que no se puedan revisar las decisiones del transitorio. Dicho de una manera más sencilla, le han dicho al Consejo de Participación Ciudadana definitivo que no puede revisar las actuaciones del transitorio, que no pueden verificar si esos actos administrativos han sido emitidos conforme a la Constitución y la ley. Específicamente en esta administración, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en ningún instante ha activado el mecanismo de la autotutela para revisar las decisiones del transitorio. Lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es acatar una decisión de un juez constitucional en el cual dispone que se conforme una veeduría para vigilar las actuaciones del transitorio respecto al cese, designación y evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ejecutar una decisión de un juez constitucional. En este sentido, la Corte Constitucional, cuando ha emitido su auto de verificación el 6 de octubre, con el cual cesa al presidente Allen Berbera y en mi calidad de coordinador general de asesoría jurídica, no reviste los elementos de derecho, porque lo que se dice en derecho se prueba. La Corte Constitucional lo que ha hecho es, en función de meras expectativas, emitir un auto, lo cual primero denota que es un asunto netamente político y a la vez es algo anticonstitucional que está menoscabando los derechos de la ciudadanía como el primer fiscalizador del poder público. Doctor Merizalde, ¿pero no cree que intentar o haber revisado la carpeta de quien fue electa en un concurso público como fiscal general de la Nación y de acusarla de delitos de plagio u otros indicios, no es intentar precisamente desbaratar todo un proceso que estaba blindado también como el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? No es así, por cuanto lo ha ocasionado para que la Corte Constitucional tome esta decisión ha sido la mediatización de la justicia constitucional. Es decir, los jueces de la Corte Constitucional se han sustraído del ámbito del derecho, se han sustraído de los derechos fundamentales, por cuanto han realizado una interpretación en meras expectativas. En el mundo del derecho, y perdón por la parte técnica,
Las meras expectativas no constituyen derechos ni obligaciones. Lo que ha hecho el Consejo es ejecutar una decisión judicial para conformar una veeduría. Dicha veeduría no se ha conformado, estuvo en su fase preparatoria. Entonces, tomando un poco del antecedente de este dictamen de la Corte Constitucional, que es una acción de interpretación... Pero mi querido doctor, ¿pero cuál es la intención de instrumentar ese proceso que nace desde la ciudadanía para posteriormente hacer la revisión de los jueces que fueron incorporados por el Consejo Transitorio? ¿Esa era la intención y el objetivo, o me va a decir que no era así? No es ninguna intención, porque la ciudadanía, en el ejercicio de sus derechos, activa un mecanismo que es conformar una veeduría. El objetivo de la veeduría es opinar, vigilar. No tiene ningún efecto coercitivo para el día de mañana, ni mucho menos el Consejo de Participación Ciudadana tiene la competencia para dejar sin efecto cualquier nombramiento, o mucho menos destituir. Esas son competencias que están atribuidas a otras instituciones del Estado. La misión constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son dos: promover la participación ciudadana y la designación de autoridades de control. En el ámbito de sus competencias... Pero veladamente había otro interés, y el interés era presuntamente desbaratar precisamente lo constituido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y también supuestamente destituir a la fiscal. ¿De eso sí hubieron indicios, doctor? Absolutamente para nada. Lo que existe, los indicios que ellos hablan, es importante tomar en cuenta que el dictamen constitucional carece de legitimación activa, por cuanto solo las funciones del Estado pueden consultar a la Corte Constitucional la interpretación de una norma. En este caso, la función de transparencia y control social no solicitó la interpretación de la norma. Quien solicitó fue el presidente. La función de transparencia es un órgano colegiado que está integrado por la Contraloría, las Superintendencias, la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Participación. Y en la consulta popular del año 2018, el pueblo ecuatoriano no le otorgó esas competencias al Consejo de Participación para evaluar, cesar o designar a los jueces de la Corte Constitucional. Y además que esta Corte Constitucional, que esta consulta popular del 4 de febrero del 2018 se hizo sin dictamen de constitucionalidad. Se hizo con 2 decretos ejecutivos, y para que den paso a esta consulta popular ofrecieron la vicepresidencia por la presidencia del CNE. Nubia Villasís en su momento dio paso a esta consulta popular, y hoy en día ella ha presentado acciones legales también en contra de las decisiones del transitorio. Los traidores solo saben traicionar, y a ella también la traicionaron. Entonces, no existe una intención que el Consejo quiera desinstitucionalizar a estos órganos del Estado. Lo que sucedió en el 2018 fue la desinstitucionalidad de estas instituciones. Lo que buscamos nosotros es retomar ese cauce constitucional para que la ciudadanía pueda opinar. Y algo más grave, hoy la Corte Constitucional nos dice que si opinamos ya nos van a sancionar, y no nos dicen cuál es la forma que seremos sancionados. Ya no solo limitan el derecho de la autotutela a las funciones del Estado, sino que hoy en día han suspendido los derechos de participación a la ciudadanía como el primer fiscalizador del poder público, quien entregó su voluntad en el año 2008 para emitir una nueva constitución. Pero es que seguramente esa participación ciudadana estaba velada porque tenía algún otro interés. En todo caso, usted mencionó que esta no es una decisión constitucional, sino más bien política, pero asimismo entonces le menciono que esta es una lucha de poderes y que están moviendo los hilos detrás del poder precisamente para apoderarse de la Corte Constitucional y tomar decisiones en beneficio de ciertos políticos que están procesados. Es decir, que de ambos lados existe esta intención política más que constitucional, doctor. No existe una lucha de poderes, lo que existe es una desinstitucionalidad, porque hoy en día estamos viviendo esas consecuencias de un periodo extraordinario, de una consulta popular sin dictamen de constitucionalidad. Entonces, no existen personas atrás de estos intereses, tomando en cuenta que enmendaron una constitución sin una corte constitucional, sin justicia constitucional, por más de 8 meses. ¿Cómo puede suceder esto en un Estado constitucional? Lo que buscamos los ecuatorianos es retomar ese cauce constitucional, que nos garanticen los derechos. No debemos exigir, porque ya están reconocidos en la Constitución. Entonces, doctor, ¿cómo entender y comprender que en los primeros 15 días que asume la presidencia el doctor Allen Membera se bronquea con la fiscal general de la Nación y pocos días o semanas empieza a instrumentarse esta participación ciudadana que efectivamente intentaba hacer una evaluación de lo actado por el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Son o no son hechos que precisamente están revestidos de actos políticos? Porque en 15 días me voy a broncar yo con la fiscal general de la Nación.
¿Tengo que tener algún motivo contundente o no? Lo que sucede es que nos han acostumbrado a que las instituciones del Estado estén al servicio de los individuos o al servicio de las autoridades. Y en los años anteriores no han estado al servicio de los individuos. Recuerde usted que todo el aparataje de justicia estuvo al servicio de una tendencia política que estaba en el poder. El 14 de febrero, perdón, el 14 de mayo fue posesionado el doctor Allen Berbera a través de una consulta popular en el cual el pueblo ecuatoriano ha decidido que él sea parte del Consejo. Sin embargo, a los 3 días de iniciada la gestión, la fiscal general del Estado abre una investigación en contra de los 7 consejeros, porque presuntamente se le está borrando su información del concurso que participó para fiscal general del Estado. ¿Esto cómo lo hizo? La noticia criminis fue un Twitter de un medio de comunicación digital que le hemos solicitado que se acerquen a rendir su versión, lo cual han negado, no han asistido. Entonces no podemos lanzar la piedra y esconder la mano. Esto hace daño al país, debemos enfrentar las consecuencias, debemos enfrentar nuestras acciones. Y por eso es importante que no se utilicen las instituciones del Estado para beneficios personales. Claro. Mire usted, y un poco recogiendo lo que en un comunicado el doctor Vera publicó en las últimas horas, prácticamente muestra el ímpetu y la furia, calificando inclusive al Consejo de Participación Ciudadana transitorio con miserias del Trujillato. ¿Esto no cree que revela el odio, la animadversión para desarmar precisamente lo actuado por el transitorio? El comunicado del doctor Allen Berbera ha sido a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos para proteger esa participación ciudadana, para proteger al ciudadano como el primer fiscalizador del poder público, porque es muy grave lo que dice la Corte Constitucional en su auto resolutivo del 6 de este mes, en el cual ellos deciden mantener abierta la fase de seguimiento y además condicionan que frente a un supuesto incumplimiento serán sancionados. Es decir, no han dicho cuál será la forma de sanción. Nosotros debemos conocer cuáles son las reglas del juego. Eso no existe. Entonces, de manera subjetiva han dicho que van a sancionar a quien opine acerca del transitorio. ¿Cómo puede suceder esto? El que nada debe, nada teme. Es un asunto que la ciudadanía debe exigir su derecho a que no sea suspendido. Mire usted que en otro de los puntos que el doctor Vera publicó en su comunicado fue precisamente que lo actuado por la Corte Constitucional es un abuso, dice él, y una desviación del poder. Entonces yo también le pregunto, ¿acaso no hubo abusos y desviación del poder con lo que estaba actuando el consejo que presidía el mismo doctor Vera? La administración del doctor Vera, desde su posesión hasta el momento que fue cesado, en ningún instante ha hecho mal uso de la institución, o mucho menos él abusó de su poder. Lo que él hizo es trabajar en función de la participación ciudadana, hacer territorio, conformar veedurías, visitar juntas parroquiales, lo que nunca antes se ha hecho, empoderar a la ciudadanía para que fiscalice a las instituciones del poder público. Eso les ha causado incomodidad y por eso las consecuencias que hoy en día ha sido decidida por la Corte Constitucional para alejarle de esta institución que les causa incomodidad que el ciudadano les fiscalice. Y efectivamente parece ser que él era el obstáculo porque después de la destitución prácticamente el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido por unanimidad volver a la calma y de esta manera empezar a instrumentar los procesos con absoluta transparencia, que es lo que esperamos todos los ecuatorianos, y no con intenciones protervas, ni mucho menos de buscar apoderarse de las otras instituciones del Estado. Para nada, yo creo que no son acciones protervas, sino todo lo contrario. Pues usted podrá observar y el tiempo nos dará la razón. Hemos visto ya de manera muy pintoresca cómo han sesionado en estos últimos días y en menos de 3-4 minutos ha existido una tensión, incluso ha existido una falta de respeto por una consejera que siempre ha exigido que le respeten sus derechos, pero ella no respeta. Es decir, no solo tenemos derechos, sino tenemos también obligaciones. Y estas obligaciones no están siendo respetadas por estos consejeros porque están faltando el respeto a sus propios compañeros y además la ciudadanía se cansa, se molesta que existan estos conflictos, estas tensiones. Durante la administración del doctor Allen Berbera lo que hubo es una mediatización de su administración para que él no siga al mando de la institución y no les genere incomodidad a las autoridades de control. ¿Iniciarán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor, finalmente?
Finalmente, la decisión es asistir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no por cuidar el puestito o por retomar el puesto, sino todo lo contrario, por defender los derechos de la ciudadanía, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Estado ecuatoriano y ejerza su derecho de repetición para que estos actos no vuelvan a incurrir, para que no se suspendan los derechos de participación. Hoy en día están suspendidos los derechos de participación. El Consejo de Participación estuvo limitado su derecho a la autotutela. Y ahora lo más grave, han suspendido los derechos a los ciudadanos, porque no podemos opinar, no podemos expresar nuestras ideas en función de lo que hizo el transitorio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ismael Merizalde, ex coordinador de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo que sí podemos evidenciar los ecuatorianos es que esta es una lucha de poder y que definitivamente detrás de todo esto están quienes mueven los hilos de las marionetas y que son los que están detrás del poder político, lamentablemente. ¿Cómo liberamos al sistema de justicia? Ese es el problema que siempre vamos a mantener. A nuestra pausa publicitaria ya volvemos. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con más noticias, amigos. Gracias por acompañarnos. El reintegro de los malos elementos que habían sido separados de las filas de la policía genera preocupación en las autoridades y expertos. Se calcula que más de 300 uniformados se beneficiaron de estas acciones. La Policía Nacional no solo tiene que lidiar con la falta de equipamiento para hacer frente a la peor crisis de inseguridad que vive el país. A esto hay que agregarle un sinnúmero de decisiones judiciales que afectan la estabilidad institucional y financiera de la institución policial. Nos referimos al reintegro de malos elementos, que fueron separados por sentencias condenatorias, destituciones, entre otras causas más. Según cifras de la Policía Nacional, durante los últimos 4 años, 322 uniformados que habían sido separados de las filas por actos de indisciplina, sentencias ejecutoriadas o por ausentarse ilegalmente fueron restituidos por órdenes de jueces jurisdiccionales que les concedieron acciones de protección a su favor. Este tipo de acciones que se presentan, lo único que hacen es restar los niveles de credibilidad de una institución y también afectan directamente la imagen y la disciplina interna. Y esto trae graves repercusiones porque nos muestra de cuerpo entero 2 problemas, Eder. Primero, falta de depuración en las agencias de seguridad a través de un mecanismo correcto, por eso es que luego regresan, también a veces tiene que ver con el tema de los procedimientos que se adoptan. Y luego, también falta de depuración del sistema de justicia, ¿no? De los jueces corruptos, de los jueces que no deberían estar ahí. Uno de los casos más sonados se dio en septiembre de este año, cuando un juez multicompetente de Guaquillas aceptó una acción de protección a favor de 3 policías que habían sido separados en el año 2000 por el presunto delito de decomiso y pérdida de droga. 23 años después de su separación, se ordenó su retorno a la institución policial, a pesar de que sus compañeros de promoción ya no estaban activos. Todo esto junto a una indemnización millonaria para cada uno. Si un policía desvinculado hace 22 años de la institución logra recuperar el cargo y obviamente ese juez dispone que se pague todo lo que no percibió durante estos años, obviamente que se debilita el tema económico, el presupuesto que está asignado para el Ministerio del Interior porque indefectiblemente tiene que cumplir con esa reparación integral. También en algunos casos la institución en el proceso investigativo interno que lleva no formula las acusaciones y las acciones con todas las herramientas, los indicios probatorios, de tal manera que entran a juicio, y esos juicios duran mucho tiempo, en algunos casos, ante no existir pruebas contundentes contra esa persona, pues el juez lo que hace es reincorporarlo inmediatamente. Ambos expertos coinciden en que se requieren reformas legales urgentes para transparentar la función judicial, tan venida menos en los últimos años debido a fallos polémicos que abonan a la falta de institucionalidad que vive el país. Y el Fondo Monetario Internacional publicó las perspectivas de la economía mundial. En el caso puntual de Ecuador se evidencia un crecimiento más bajo tanto para el año en curso como para el 2024.
Una nueva proyección sobre el crecimiento de la economía mundial publicado el pasado 10 de octubre por el Fondo Monetario Internacional modifica las estimaciones de crecimiento para Ecuador. En la actualización, el multilateral prevé un crecimiento del 1,4% del Producto Interno Bruto ecuatoriano en 2023 y no del 2,8% como se había indicado en las previsiones a inicios del año. Lo mismo sucede con el año 2024, donde la actualización prevé un crecimiento del 1,8% del Producto Interno Bruto y no del 2,8% como se señaló inicialmente. En términos sencillos, lo anterior se traduce en una desaceleración de la economía local, que incluso podría llegar a su pico más crítico, con la suma de factores como el fenómeno del Niño y la disminución de la producción petrolera, con el cierre del bloque 43 del Yasuní ITT. Por eso, para el experto económico Jorge Calderón, la pregunta que debemos hacernos es quién asumirá los costos de la desaceleración. Y aunque todos los síntomas de nuestra economía enferma apuntan a un ajuste obligatorio, Calderón considera que eso sería lo peor que nos podría pasar a los ecuatorianos en estos momentos. La opción de los impuestos siempre va a estar presente para cualquier gobernante y sin duda lo logra en un corto plazo, pero la sostenibilidad de los mismos por la afectación que tiene a la economía no es dable, incluso hasta por el costo político. Miremos justamente lo que le pasó a este gobierno, que llevó a cabo una propuesta en el 2021, logró recaudar más impuestos en 2022-2023, pero el descontento social se acrecentó. Que las opciones son limitadas, explica Calderón, y si la situación no mejora, el gobierno que asume el poder el 15 de octubre podría enfrentarse a una inestabilidad social a gran escala. Lanzarnos a los mercados internacionales a emisión de bonos ahorita no es factible. Tenemos un riesgo país que está en los 1.838 puntos, en gran parte por la situación política, por las elecciones, y que de llegar a hacerlo involucraría salir con deuda de entre 20 y 21% de tasas de interés, entonces que tampoco es concebible para la economía ecuatoriana. Entonces, son muy limitados los recursos. El reto ahora para el siguiente mandatario o mandataria consiste en buscar ingresos, pero sin subir impuestos, sugiere Calderón, y explica una forma para conseguirlo. Yo me atrevería incluso a sugerir que vayamos haciendo una reforma tributaria que reduzca impuestos, que busquemos generar mayor ingreso porque la gente consuma más no porque la tasa impositiva ha crecido. A todo lo anterior, Calderón agrega que será imperativo reducir el gasto público, fomentar la inversión extranjera y volver más eficiente la recaudación tributaria. En un lamentable hecho, Jorge Palacios, ministro de la Embajada del Ecuador en Rusia, fue encontrado muerto en el país europeo. Ante ello, la Cancillería y la Embajada ecuatoriana emitieron notas de pesar por el fallecimiento del diplomático. Hasta el momento se maneja la hipótesis de que el deceso fue a causa de una insuficiencia cardíaca. También se indicó que se realizará una misa en su memoria este 14 de octubre en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada en Moscú. Uno de los cabecillas de las estructuras del narcotráfico fue asesinado en una exclusiva urbanización privada de Guayaquil. Sucedió la madrugada de este jueves en la urbanización Laguna Club de Vía La Costa. Ante el asombro de los residentes, el vehículo de medicina legal llegó para retirar el cuerpo de un ciudadano que había sido asesinado en el interior de un domicilio. Se trataba nada más y nada menos que de Samir, una de las piezas principales de toda una red narcodelictiva que ha operado en el Ecuador. Es George Samir Maestre Mena, alias Samir, quien dormía en el segundo piso de una vivienda en el acomodado barrio del kilómetro 11,5 de la Vía La Costa. Según los primeros datos, 5 sujetos armados entraron por un costado de la urbanización, burlando la seguridad privada del conjunto, y llegaron hasta la habitación donde dormía plácidamente. Cuando se dio la voz de alerta y se montó el operativo policial, se logró encontrar el cuerpo junto a la cama, en el piso de la habitación, con signo de haber recibido un tiro en la cabeza. Sus extremidades estaban maniatadas y la habitación completamente revuelta. Para los residentes, el hecho causó horror. Terrible, totalmente terrible, amigo. Yo estoy queriendo irme antes, más vale de aquí ya. Porque ya de este país me quiero ir yo, porque yo ya estoy legalmente muy preocupado. Ya no puedo, yo dejé de trabajar. Yo trabajaba recorriendo, vendiendo olla, y ya no puedo vender olla porque da miedo de andar porque le piden vacuna. Lo que pasa es que allá atrás tenemos un brazo del estero Salado y por ahí, le digo así, pasan botes, pasan canoas y nadie sabe quién es, pues no se sabe quién lo que
que lo que pasa por allá pasan largo a otras ciudadelas, y lamentablemente mira lo que ha pasado ahorita, que en esa casa ya se han metido, lo han adentro en su casa, en una ciudadela privada. Aún no se tiene certeza de la forma como ingresaron los asesinos. Un conserje de la casa aseguró que el ruido de las detonaciones lo despertó. Nadie en la urbanización sabía quién era Samir. Al parecer subarrendaba el lugar, por lo que ni el empleado de la casa tenía conocimiento de su identidad. Samir, de 36 años, era el jefe actual del grupo Mafia 18, una organización dedicada a contaminar con droga los contenedores que llevan carga de exportación. El grupo tomó notoriedad luego de separarse de los lagartos a raíz de la muerte de alias Gorras. Según la policía, Samir habría sido socio de Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue asesinado el año pasado en la cárcel de La Tacunga. En los archivos judiciales, Samir registra 6 procesos por el delito de asesinato, eso entre 2014 y 2015, además de otro antecedente por asociación ilícita. Se conoce también que Samir habría heredado el manejo de rutas de envío de droga que eran del Gato Farfán, detenido en Colombia. 2 días atrás, 3 miembros de la organización de Samir fueron detenidos por la policía y en su poder se decomisó un arsenal de armas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y luego de varios meses del asesinato del director del Hospital de Esmeraldas, existen indicios de sus verdugos. El comandante de la subzona de la provincia, Edwin Campoverde, brindó más detalles. Se detuvo al señor Dani M., de 26 años de edad, al señor Mario P., de 26 años de edad, quienes estarían inmersos, estas personas, en la muerte ocurrida hace meses atrás con el director del hospital de aquí de la ciudad de Esmeraldas. Estas personas podrían formar parte de la estructura criminal de estos GDO de los Tiguerones. Sin embargo, el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos contra estas personas. Hay otra persona detenida también con un arma de fuego que tiene una boleta de captura por el delito de robo. La Policía Nacional, a través de sus unidades investigativas y de inteligencia, están en continua coordinación con la finalidad de aprender a estas personas, las que causaron este hecho violento el día de hoy en contra del señor Sánchez. Estamos de vuelta y en este instante vamos a hacer un enlace con Cristian Arias, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, precisamente para darnos a conocer detalles de la inseguridad por la que atraviesa el país. Adelante, Cristian, por favor. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Efectivamente, en el sur de Guayaquil generamos información desde la calle García Moreno, en la parte posterior del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Hospital del IES, ubicado al sur de Guayaquil, precisamente en el área que queda muy cerca de emergencia, de la zona de emergencia. Hay muchos negocios relacionados con la actividad farmacéutica, como es lógico. Al existir y al funcionar un hospital tan grande, es lógico que existan muchas farmacias. Pues al parecer alguien le ha puesto el ojo a las farmacias y los delincuentes están atracando, asaltando a varios de este tipo de negocios, robando, sorprendiendo a los cajeros, a las personas que dependientes que están en el servicio al cliente, en la atención en ventanilla. Es lo que ocurrió recientemente, la tarde de ayer, cuando llegaron hasta aquí, hasta la farmacia. El alivio, no hay alivio de la delincuencia. Vamos a tratar nosotros de conversar con la persona que se encuentra prestando servicio allí para poder conocer un poquito de lo ocurrido con el empleado, la persona que estaba aquí en ese momento y que lamentablemente sufrió la sorpresa de verse en un evento de esta naturaleza. No mostramos el rostro, no mostramos la identidad, estamos en vivo, solamente queremos conocer lo que ocurrió con el compañero que estaba en ese turno. Esto fue un factor sorpresa, llegaron, lo amenazaron, le pidieron el dinero de la caja o pertenencias personales. ¿Qué fue lo que pasó? Buenos días. Le pidieron el dinero de la caja, que le diera todo. Llegó un señor con un maletín como que si fuera un visitador médico. Y lo puso, o sea, con buena presencia. Más o menos. Y lo que sacó el maletín, lo que sacó fue un revólver y se lo apuntó a él. Y mi compañero le dijo que él no tenía nada, que en ese momento no tenía nada, igual tampoco casi no se había vendido, porque las ventas están bajas.
Y entonces él exigía que le diera y que le diera algo, que le diera. Y como mi compañero no le dio nada, le metió la mano y lo presionó así del mandil. Lo sometió, lo... sometió y le metió la mano en el bolsillo y se le llevó el celular de él. Pero le exigía que le diera, que le diera. Bien, no es el único caso. Hay otros negocios aledaños cercanos aquí, incluso en la misma cuadra, que han sufrido eventos parecidos. Sí. Incluso a mí también me pasó, que me metieron la mano por aquí y se me llevó el dinero. Hace como unos 4 o 3 meses, un hombre metió la mano por acá, hasta acá, era bien alto. Y llegó hasta acá abajo y ahí sí me llevaron $20. Eso yo lo alcancé a ver. Ya es la segunda vez creo que nos pasa. Esperemos que se pueda mejorar. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a retirarnos, que se puedan mejorar las condiciones de seguridad, porque son personas que no son los propietarios de los negocios, Pedro, son personas empleadas, dependientes, que de llegar a sufrir un atraco, pues lo que pierden es el dinero por el cual son responsables y que quizás incluso le pidan que tengan que responder en determinado caso. O si son pertenencias personales, pues indudablemente es un perjuicio para quienes están acá tratando de trabajar, de ejercer un servicio, una atención a las personas que salen del hospital, llegan, que buscan un medicamento. Este negocio es ahorita el objetivo de delincuentes que pululan, repetimos, en el sector de la Ciudadela del Maestro, calle García Moreno, detrás de la zona de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde los moradores piden mayor presencia y protección policial. Hasta aquí nuestro informe. Pedro, tú continúas en estudio con más adelante. Buenos días. Muchas gracias, Cristian Arias, como siempre. Buenos días por esa importante información, aunque no tan halagadora. Lamentablemente, todos los negocios están sufriendo este tipo de problemas. Si no es vacuna, es robo. Es lo que estamos viviendo en el país. Katy, yo creo que con esta información lamentable estamos cerrando nuestro informativo. De esta manera ponemos punto final a este espacio de noticias. Recuerden que al mediodía hay más información, 21 horas también, y este domingo tenemos un programa especial todo el día, desde primera hora, equipos movilizados en diferentes partes del país para traernos los detalles de lo que serán los comicios. Un fin de semana crucial y tendremos también entrevistas. Con esto estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias a todos ustedes y el domingo todos los ecuatorianos con civismo, a votar con responsabilidad. Buen fin de semana.